Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos. Teníamos ahí nuestro comienzo musical junto a Gustavo Cerati y vamos a ir ahora a lo que es nuestro panel del día de hoy. Tenemos ahí hartas temáticas que queremos abordar junto a Luz Raidel, ella es subdirectora de Incidencia Social y Política de la Corporación Miles Chile. ¿Cómo estás, Luz? Muy buenos días. Hola, muy bien. Buenos días a Gracias. ambos y a todos en su casa. Gracias por acompañarnos. Lo mismo a Cristian Núñez, coordinador territorial del Distrito 11 de la Juventud de Evópoli, que ya está también con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. El taco no perdona a nadie, así que... Sí, no hay Nada problema. No, sí, hay cierta hora. Dicen que hay cierta hora, si no sales antes de esa hora te agarras Sí. el taco. Sí. Así que nada que hacer ahí, pero lo bueno es que ya estás acá con nosotros para ir abordando estos temas que tenemos propuestos el día de hoy. Y bueno, como ha sido la tónica durante buena parte de esta semana, uno o si no dos de los temas que tenemos tiene que ver con la presidencial y hoy día queremos enfocarnos un poquito en lo que fue, sin ir más lejos, este foro de descentralización en la región del Biobío, donde estuvieron presentes las candidaturas o las candidatas Janet Jara, también Evelyn Matei y José Antonio Kast, y abordar un poquito el tono que hubo particularmente en este encuentro. Y quiero traer a colación un poquito lo que planteó el gobernador de la región de O'Higgins, Pablo Silva, que es presidente además de Agorechi, de la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores de Chile, en torno al enfoque, que de alguna manera también lo dejó entrever Janet Jara, pero quiero partir con él. Dijo que el debate se ha centrado en el caso convenios, que está resuelto. A los candidatos les hace falta terreno, dijo, conversar con los gobernadores de la labor que tenemos. Se ha hablado básicamente desde la ignorancia de no saber cuáles son las competencias de los gobiernos regionales. Es parte del enfoque y de la mirada que hizo, sin ir más lejos, el gobernador de la región de O'Higgins, y que me da la impresión dialoga bastante bien con lo que planteó la propia candidata Janet Jara sobre los elementos que particularmente Kast estaba poniendo sobre la mesa. Ella dijo, cuando escucho a los candidatos que están acá, en particular a Kast, se habla en el foro del salmón, de los camiones, en la Cámara de Comercio, en la SOFOFA, de lo mismo que se habla acá. Me pregunto cuáles son las propuestas entonces, porque si vamos a seguir haciendo foros para repetir las 3 o 4 ideas, que todos son apitutados, todos son corruptos, menos yo no sé qué propuesta le vamos a llevar al país. Yo vine acá a discutir propuestas de descentralización, es parte de lo que dijo la candidata del oficialismo. Y quiero centrarme en eso, a propósito de lo que han sido estos encuentros, ahí los enumeraba Janet Jara, pero está el tema de qué propuestas estamos entregando al país en momentos donde se está construyendo programa para muchas de las coaliciones y de las candidaturas, pero me interesa entrar en esa temática, que yo creo que también preocupa a algún sector del electorado. Luz, me quedo contigo para empezar. Quise apuntar esos dos elementos porque, bueno, se habló de muchos otros elementos, lo hacía ver también la propia Janet Jara, que de repente se salen del enfoque principal que se le quiere dar a ciertos foros. Sí, yo creo que ahí comparto esta visión respecto de que las críticas a los debates, si bien uno puede hacer algunas críticas desde la forma, ¿verdad? También, y desde mi lugar de la sociedad civil, sí, ¿verdad? Yo creo que uno puede hacer una fuerte crítica hacia el fondo de la discusión, y ahí creo que puede haber incluso, no en este caso de la descentralización en particular, pero sí en otros temas, una responsabilidad un poco compartida entre las candidaturas, los medios de comunicación, quienes organizan los debates. Se entiende que muchas veces hay debates que son tematizados, ¿verdad? Pero creo que hay muchos temas que están quedando hoy día fuera de la agenda que son sumamente relevantes para la vida de las personas. Estamos hablando mucho de desarrollo económico, que está perfecto. Estamos hablando muchísimo de seguridad, que también está perfecto. Pero ¿cuál es la vida que vamos a vivir con esa seguridad y con ese desarrollo económico, digamos? ¿En qué momento hablamos de derechos, hablamos de vivienda, de salud? En mi caso, de derechos sexuales y reproductivos, que es un tema fundamental. Y yo creo que ahí hay una brecha importante, una deuda pendiente que es sumamente relevante de abordar. Y con el tema de la descentralización, a mí me toca profundamente. Yo soy nacida y criada en Temuco, viví en Valdivia y comprendo perfectamente la frustración
qué nos significa a las personas de una región distinta de la región metropolitana cuando vemos los debates presidenciales ocurrir en este espacio abstracto que es este Chile que es solo Santiago, no solo en términos de dónde ocurren físicamente, sino cuáles son los temas que se están conversando en estos espacios. Entonces creo que las oportunidades de debates descentralizados debieran también situarse de manera contextualizada en su entorno y no solo ser el mismo debate, como decía Janet Jara, que se va moviendo y situando en un distinto escenario, porque en realidad eso no tiene ninguna riqueza. Cristian, también me quedo contigo. ¿Cuál es particularmente el análisis que haces no solamente de los alcances que tuvo este foro, sino que además lo que mencionábamos, lo dejó entrever Janet Jara, pero lo fue confirmando de alguna manera el presidente de Agorechi? Bueno, yo comparto en parte la opinión de Janet Jara, de la misma manera que son de Temuco, yo soy de Arica, yo viví 6 años en Arica, entonces entiendo mucho. Puros provincianos hoy día acá. Claro. Yo entiendo también mucho los comentarios de que efectivamente pareciera que el debate que se da aquí en Santiago lo único que hace es trasladarse y poner un escenario que es completamente ajeno, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra también. Y esto sí lo comparto directamente, y es una opinión creo que es un poco más transversal, sobre todo como entre la escena más intelectual. Yo creo que hay un profundo desconocimiento sobre todo de la labor que tienen los gobernadores y cómo se supone que eventualmente apoyarían al Poder Ejecutivo, independiente de quién salga electo. Siempre se tiene esta idea de que el gobernador tiene una sola cosa, que es una especie de presidente chico, ¿cierto?, de la región. Más que nada por la figura que fue Claudio Rego durante su administración y que todavía sigue un poco haciendo. Pero la realidad de las cosas es que el gobernador no es un presidente chico. El gobernador cumple funciones completamente distintas. Uno incluso si va, el gobernador debiese situar, más que situarse, enfocarse específicamente en el desarrollo económico de la región y un poco actuar de manera tal que facilite este desarrollo económico. Y parece que todos los gobernadores quieren ser todos. Quieren ser ministros de defensa, quieren ser ministros de seguridad, quieren ser ministros de economía, quieren ser ministros de justicia y derechos humanos. Entonces, y eso está mal. Y eso ocurre específicamente porque el debate de Santiago se traslada también a las regiones. Sí creo también que Janet Jara tiene la razón cuando dice que efectivamente falta mucho contenido dentro de los debates. Muchísimo, y sobre todo por parte de José Antonio Kast. Más que nada porque José Antonio Kast vive de esta retórica y de este intento de siempre imponer que en todas las regiones de Chile, en Chile por todos lados, sin ninguna excepción, todos viven exactamente las mismas dificultades, que es en base a economía y seguridad. Y ese es el gran problema también de un poco de la centro derecha, porque nosotros terminamos pisando exactamente ese mismo palito. La idea de que la discusión solamente tiene que tornarse entre seguridad, tiene que tornarse entre economía, tenemos que trasladar esa discusión y hacerla uniforme e igual por todas las regiones de Chile. Y eso lo único que ha contribuido es, primero, a dinamitar negativamente la campaña de Belín Matei, que era un Ferrari que fue chocado, y también lo único que ha hecho es fortalecer la imagen de José Antonio Kast en detrimento de intentar discutir quizás algo un poco más amplio. Porque es cierto, no todas las realidades de todo Chile son exactamente iguales unas a las otras. Y eso trae consecuencias graves. Primero, que los gobernadores intentan hacer un poco de presidente pequeño. Y segundo, que los programas de gobierno carecen mucho de contenido. Bueno, ahí viene lo que también planteaba en su momento. Estamos en proceso de construcción de muchos de estos programas. Recordemos que en el oficialismo se está en ese trabajo junto con la conformación de equipos, pero me da la impresión de que acá también es un llamado de atención no menor respecto a, y tal como lo han dejado entrever ustedes, a cuán en serio nos estamos tomando los temas vinculados a descentralización. Más allá de estas figuras y estas retóricas que hay en cada uno de estos foros, me da la impresión de que en estas instancias es necesario el poder hacer estas propuestas, porque además en regiones estaba la expectativa, lo dejó entrever ahí el gobernador de O'Higgins, la sensación de gusto a poco, que es la que se quedaron el día de ayer, Luz. Sí, o sea, es que yo creo que esa es una deuda pendiente, permanente y muy profunda además, porque es precisamente lo que decía Cristian, que en definitiva se traslada un aparataje, y esto corre yo creo que para los debates, pero también para las campañas un poco. Trasladamos un modelo hacia los distintos lugares, hacia los distintos territorios, pero no necesariamente tiene que ver con una convicción profunda de conocer la realidad particular de un determinado territorio y comprender cuáles son las necesidades profundas de ese preciso lugar. Porque las
necesidades, sobre todo en un país como el nuestro, que digámoslo, es sumamente diverso, Sí. tiene dificultades de traslado y de conectividad que permanecen, que son súper importantes y que impactan muy concretamente en las oportunidades que tienen las personas de los territorios más alejados para el desarrollo personal y la concreción de derechos, en definitiva. Tenemos en Magallanes dificultades importantes, por ejemplo, para el acceso a la salud. Exacto. En distintas especialidades. En lo que concierne a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tenemos territorios también que tienen dificultades para acceder a una prestación por la objeción de conciencia, particularmente en aquellos que son más alejados. Y esas son precisamente las necesidades a las que hay que atender, y yo comparto la crítica también que hace Cristian y la extrapolo un poco a todos los sectores, no en este caso particular de las presidenciales, pero sí en esto que tiene que ver con cómo desde los distintos sectores políticos y con sus particulares matices, en definitiva van bailando un poco al ritmo de las consignas vacías de la ultraderecha, que están estudiadas, que están revisadas y que todos sabemos más o menos cómo funcionan, pero como más o menos funcionan, entonces en vez de ofrecer una alternativa distinta, yo busco adaptar esta misma retórica a mis principios medianamente, a mis principios políticos. Y eso es un error profundo, porque lo que vamos a terminar decantando es liderazgos que son precisamente vacíos, como el de José Antonio Kast, que en definitiva no sale de la premisa, no sale de la retórica, y sin propuestas alternativas que den una alternativa viable. Yo creo que en ese caso la candidatura de Janet Jara es la que más ha logrado alejarse de esa tentación, ¿cierto?, de asimilarse a ciertos temas o a ciertas retóricas, y creo que precisamente su elección en la primaria muy probablemente tiene que ver con eso también, con ofrecer una alternativa, pero eso es algo que tiene que seguirse trabajando, que en la conversación pública sigamos hablando de la diversidad de temas que nos atañen y que no nos autoconvenzamos de que lo único que existe en nuestra vida es la economía y la seguridad, y que con eso vamos a solucionar los problemas, porque lo que estamos generando es cultivar nuevamente un estado de frustración social profundo, porque el día de mañana nos vamos a dar cuenta que cuando se solucione esto y lo otro, no vamos a tener solución a los problemas más profundos que nos afectan en la vida cotidiana. Cristian, ahí también apelando un poco a lo que es al menos la experiencia que puedas tener en las campañas, en la generación también de contenidos que se pueden dar incluso desde una perspectiva local a una más amplia que puede ser una presidencial. ¿Cuán en serio se toman en la generación de programas en la política, crees tú? Porque de alguna manera también esto denota el tratar de apuntar a cierto electorado que el programa tal vez no lo revisa, no lo lee y se queda con algunas de estas consignas de las que hemos estado hablando. Desde la interna de la política, ¿cómo ves ese tema? Y si es muy de Quijote dentro de cualquier partido político apuntar fuertemente al tema programático. Yo creo que puedo hablar un poco de mi experiencia personal, ¿no es cierto? Yo cuando fui candidato yo tenía mi propio programa. Yo mi programa lo había realizado una semana antes de que se inscribiera mi candidatura, lo había hecho con mi equipo. Era un buen programa, y la realidad de las cosas es que mi hermana, que ella es publicista y sabe mucho de este tema, me dijo, mira, la realidad de las cosas es que nadie lo va a leer. Y de los 10.000 o 5.000 personas que te voten, menos del 5% lo va a tener leído. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Es transformar esto en consignas, y luego esas consignas, luego tú las publicas, y eso es lo que se le queda a la gente. Y esto lo digo en particular por un TikTok que es de José Antonio Kast, que es un TikTok en el que lo siguen mientras él se hace un café, y que le preguntan, ya, ¿qué es lo que vamos a hacer con seguridad? No, es que tenemos este plan, y le ponen un nombre más o menos encachado. ¿Y qué vamos a hacer con economía? Es que tenemos este plan de desarrollo económico. Nunca desarrolla ninguno de esos planes porque probablemente carecen un montón de contenido, y porque también, objetivamente hablando, yo cuando era más chico, en su momento cuando era la primaria entre Gabriel Boric y Daniel Jadwe, yo me senté a leer los dos programas específicamente para poder criticarles. La realidad de las cosas es que suelen ser programas carentes de contenido, porque tampoco te pueden prometer el cielo, el mar y la tierra, porque uno nunca sabe al final cómo va a estar tampoco compuesto el Congreso, que el Congreso es el principal pie de freno que debiese actuar en contra del Ejecutivo. Una cosa decirle al actual gobierno, además, ¿no? ¿Cuál era lo inicial y en qué quedó finalmente? Bueno, al final también el proyecto de gobierno de Gabriel Boric se vio muy dinamitado por no haberse aprobado la nueva Constitución, pero eso es un poco discusión pasada, muy buena discusión, pero un poco discusión pasada. Pero sí creo, ¿no es cierto?, que al momento, sobre todo también de elaborar los programas de gobierno, depende mucho del sector
que también es la realidad. Hay gente que se toma mucho más en serio la elaboración de un programa de gobierno porque se lo toman con los pies en la tierra. Por ejemplo, el programa de gobierno de Belén Matei, que es un programa muy rico en contenido, fue elaborado en horizontal y con gente que es capaz de decirte la realidad de las cosas es que esto es imposible y no se puede realizar. Ignacio Briones fue uno de los principales cerebros, sobre todo encargado del área de economía, y él es súper realista cuando te dice, no, la verdad es que no hay dinero para esto, no se puede hacer esto, esto tampoco se puede hacer, pero sí podemos realizar distintos planes, distintos programas para poder apoyar a distintas comunidades. Y hablando ahora, me acordaba respecto a Temuco, por ejemplo, mi abuelo, él vive en Pitrufquén. En Pitrufquén hay un solo centro de salud y ese centro de salud es extremadamente reducido, entonces la conectividad que tienen para poder acceder a la salud es imposible, se tienen que ir hasta Temuco para poder acceder a la salud, que es un viaje aproximadamente, en su momento creo que era de 1 hora, no sé si se habrá reducido ya a estas alturas, yo la última vez que fui a Temuco fue hace 8... Mira, es un poco menos, pero las micros no son como las de Santiago. Sí, ese es el tema también. Ahí tenemos otra brecha más ahí. Entonces, cuando uno va sobre todo los programas de gobierno, siempre terminan hablando de descentralización, y creo que yo lo he dicho en programas pasados, pero para mí la descentralización siempre termina siendo esa palabra mágica que usan los políticos para poder venderte cualquier cosa cuando uno está de región, que después terminan por no cumplir porque es muy difícil. Es complejo, porque uno tampoco le puede pedir a todo el equipo del candidato que te elabore un programa de gobierno que sea 100% ejecutable. Pero sí creo que uno puede exigirle, sobre todo a los candidatos de su propio sector, que por último sean programas reales y viables. O sea, no me mientas con un programa que es imposible de llevar a cabo si es que no tienes ni las condiciones, ni los recursos, ni tampoco el Congreso a tu favor. Oye, Luz, aquí vemos el tema de los equilibrios. Nos daba cuenta, Cristian, de su experiencia como candidato, de lo que es, yo hablaba de Quijotes aquí, de poder entregar una propuesta programática, darse el tiempo de desarrollarla, pero la realidad para poder comunicarla. Y aquí es donde nos encontramos con el tema de los equilibrios a la hora de presentar una propuesta y efectivamente no vender el oro y el moro. Sí, o sea, yo creo, pensando en esto de que el 5% va a leer el programa, yo creo que además es un número optimista. Sí, no, lamentablemente, muy tristemente, pero creo que es el requisito básico, digamos, y creo que ese es uno de los peligros en los que nos vemos hoy día un poco en una encrucijada, ¿verdad? Con esto de la rapidez de las comunicaciones, los mensajes que tienen que ser muy sencillos, como en definitiva adaptamos la forma de comunicar, pero no el sustento y el contenido más sólido, digamos. Yo creo que ese es un peligro en el que se encuentra hoy día todos los sectores políticos, este facilismo en el fondo de sacar un par de consignas y que me resulte, eso no debiera significar nunca una renuncia a un sustento, a pilares sólidos sobre los que se fundamente las propuestas y finalmente esa visión de país que tiene cada sector y cada candidatura que es tan relevante en definitiva. Y creo que en este papel, en este tema hay dos puntos que para mí son sumamente relevantes. Primero, el cómo trabajamos, y esto yo creo que es una prioridad urgente, pero que está totalmente olvidada, cómo trabajamos de manera transversal para involucrar a las personas en la política más allá de las consignas vacías, digamos. Y creo que esto tiene distintas aristas que hay que trabajar desde lo que ocurre en los colegios, en las escuelas, lo que ocurre en las universidades y cómo en definitiva volvemos a comprender la política como parte de nuestra vida cotidiana y no como esta cuestión ajena, que entendemos que hay un montón de factores, que el tema de la corrupción ha afectado mucho y que las personas están desencantadas, pero en definitiva lo que se abre es una brecha donde entran estos líderes de ultraderecha que se han mostrado en otros países cómo van avanzando más rápido o más lento hacia modelos de gobierno que son menos democráticos de lo que quisiéramos o incluso antidemocráticos en algunos de los casos. Entonces la responsabilidad es fundamental y por cierto que el tema de los equilibrios es importante al momento de planificar, de proyectar y creo que es un gran desafío, digamos, y en definitiva no debemos o no deben los distintos sectores políticos sucumbir ante la tentación de la publicidad y de las redes sociales para efectos de prometer cualquier cosa y sacar cualquier consigna y que eso signifique en definitiva un rédito porque las consecuencias en el mediano y largo plazo van a existir y pueden ser sumamente graves. ¿Cristian? No, también una de las gracias, creo yo, de dar estas consignas vacías, un poco de eslóganes súper buenos que
nunca se desarrollan en absolutamente nada, es que también uno puede hacer que la gente se adapta solamente a ese mensaje, se queda con esa consigna, se ve reflejado y vota al final por la consigna. El punto, creo yo, de desarrollar sobre todo este tipo de de frases un poco grandilocuentes, es que cuando uno las desarrolla, uno les entrega contenido y uno más o menos las delimita, impide también que todo el mundo se haga parte de. Y yo creo que el ejemplo más claro sigue siendo el Partido Republicano por completo. El Partido Republicano es un partido súper carente de contenido, es carente de principios, es carente de verdadera representatividad, porque la realidad de las cosas es que el Partido Republicano es un gran eslogan, no es como la pyme que tiene Franco Parisi, pero el Partido Republicano es un gran eslogan que nunca jamás te delimita. O sea, en el Partido Republicano tú tienes gente que se hace llamar a sí misma libertaria o liberal, y tienes en la misma bancada tienes a gente que se hace llamar ultraconservadora. Entonces, eso te da a entender también que el no haber desarrollado estas ideas, el no haber desarrollado estos principios, te permite tener cosas extremadamente amplias, por lo tanto todos caben dentro de esa situación. Y eso lo que genera al final son proyectos fracasados, porque el proyecto de José Antonio Kast, lamentablemente, en el ejercicio de sus ideas, ha solamente traído derrotas. La segunda vuelta presidencial le trajo una derrota por no haber sabido desarrollar sus ideas y haber estado con la gente en la calle, que es un hecho. El tipo se fue a dar una gira a Estados Unidos para hablar con empresarios. ¿Para qué? También el segundo proceso constituyente, yo creo que el proceso más carente de ideas y principios, que resultó en un fracaso, que lo lideraba solo el Partido Republicano y terminó también siendo un fracaso. El gobierno, Dios quiera que no, pero si llegase a ser gobierno José Antonio Kast, no me cabe duda que sería exactamente lo mismo. Otro proyecto de derecha conservadora completamente fracasado por no haber sabido desarrollar completamente sus ideas, por el miedo a tener que decirle a la gente que lo sigue que no todo el mundo cabe dentro de este mismo molde. Quiero dejar estos últimos minutos para ir cerrando ideas. Luz, quedarme un poquito también con lo que decía recién Cristian, y también hablar un poquito de las y los electores de nuestro país, el tema de formación cívica, el tema de formación política, de alguna manera, que en estos escenarios puede que haga mejor match a la hora de pensar en la forma en que se comunica. Sí, quería hacer un matiz sobre lo favor. que decía ¿Sí? Cristian sobre el gobierno fracasado, un eventual gobierno fracasado de Kast. Yo creo que sería un fracaso para la ciudadanía, pero creo que sería un gobierno que en cuanto llegue al poder va a ser muy exitoso en términos de lo que se busca detrás de no solo José Antonio Kast, sino esta red de partidos de ultraderecha muy ligadas también a los empresariados a nivel global. Lo recuerdo por esta gira, digamos, en el fondo. Sí. Claro, él va porque en realidad lo que está detrás no es hablarle a la ciudadanía, sino coordinarse y articularse con redes internacionales que buscan precisamente horadar ciertos avances en materia de derechos. Nosotras desde los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos tenemos, yo diría que un conocimiento, entre comillas, privilegiado respecto de eso, porque somos el principal blanco de estas articulaciones, y en ese sentido yo creo que es importante tener claro, y ligándolo con lo que dices tú, Rodrigo, de la educación cívica, yo creo que el fracaso sería para nosotros, como ciudadanas y ciudadanos, pero no para ellos, porque en definitiva lograrían el cometido, que es instalar en Latinoamérica otro gobierno de ultraderecha con todas las consecuencias que eso significa, y lo estamos viendo también en Argentina de manera súper profunda, donde se han restringido una serie de derechos y donde existen retrocesos profundos, importantes, y que desde este lado de la cordillera no alcanzamos ni siquiera a dimensionar por la velocidad a la que se mueven este tipo de gobiernos para implantar sus retrocesos. Dicho eso, creo que todas estas son informaciones importantes que debiéramos todos manejar y conocer. No todas y todos vamos a tener los mismos intereses y en las mismas cosas, pero sí uno encuentra de alguna manera una deuda, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales, hegemónicos, respecto de cuáles son las temáticas que se están abordando. Y yo sé que hoy día la seguridad es un tema sumamente sentido, y por cierto que es importante informar al respecto, pero no puede ser que un noticiero se sustente
100% o 99% en delincuencia organizada y un 1% en corrupción, y hasta ahí llegamos y no estamos profundizando respecto de la realidad política de nuestro país, cuáles son las necesidades de las personas y cómo hacemos en definitiva para contribuir cada una y cada uno de nosotros a avanzar hacia ese país que queremos construir. Cristian, para cerrar el bloque. Yo me quedo, ¿no es cierto?, con la idea de la formación cívica. Yo creo que, claro, la gente que estamos mucho más involucrados en política tenemos un poco este filtro cuando vemos una persona que es embustera, que claramente es embustera. Lamentablemente hoy, y creo que también lo discutimos en un panel pasado, hoy la gente corre a los extremos porque en los extremos ve algún tipo de seguridad. Porque la realidad de las cosas es que estos liderazgos que son muy extremistas y que proponen posiciones fundamentalistas frente a problemas que son completamente válidos, porque la gente tiene miedo, porque existe una crisis de seguridad, porque la realidad de las cosas es que estamos peor que antes, porque hay una situación, estuvimos agravados por la pandemia, posterior a eso hubo un periodo de ingobernabilidad muy fuerte porque el Congreso no quería pasarle nada al Ejecutivo y el Ejecutivo no quería nada que ver con el Congreso. Entonces, y también, por supuesto, la economía, el hecho de que se haya subido el sueldo y recién estemos nuevamente alrededor de los niveles de sueldo real de hace 6 años. Es difícil, es complicado y son problemas reales. Lamentablemente, como son problemas muy complicados, la gente tiende a correr a las soluciones más simples y estas soluciones simples las entrega la gente que es extrema. A mí me gustaría, al menos particularmente, que de aquí en adelante primero los debates no sean tan carentes de contenido, sepan más o menos plegarse, ¿no es cierto?, al contenido que les corresponde, al lugar en donde están. Si van a ir a Arica, que no se pongan a hablar de los problemas de Santiago, lo mismo si es que van a Magallanes. Sí me preocupa que el hecho de que eventualmente, cuando sean las presidenciales, los debates se den, que ocurre exactamente lo mismo que pasó en este foro, en el cual no se discute nada más, ¿no es cierto?, que el ombligo propio. Ya son las 9 de la mañana con 40 minutos, estamos de regreso con nuestro panel de provincia, como decíamos, puros integrantes, y en el caso del conductor del programa también de provincia. Hoy día nos acompañan Cristian Núñez, coordinador territorial del Distrito 11 de la Juventud de Evópoli, y Luz Raidel, subdirectora de Incidencia Social y Política de la Corporación Miles Chile. Nos vamos a quedar en temas vinculados a la presidencial porque se comentó bastante lo que fue el fin de semana, sin ir más lejos, lo que fue la publicación en el Mercurio de una carta al director de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, a propósito de lo que fueron estos planteamientos hechos en su momento sobre el golpe de Estado, de que era necesario, que era inevitable que hubiese muertos en los primeros meses de dictadura. Y frente a ello planteó que sabe que a muchos chilenos les molestó o ofendió lo que dijo, y desde ya me disculpo, planteó, por el dolor que mis palabras pudieron causarles. Nada más lejano de mi intención, lo que dije iba en un sentido completamente diferente. La política no defendió la democracia y cuando vino el golpe militar lamentablemente hubo persecuciones y muertes. No las justifico, no las defiendo como podría hacerlo o creerlo, menos aún puedo aceptar o justificar asesinatos ni torturas de prisioneros. Nada puede justificar semejantes actos. Esto lo dijo particularmente apuntando a la figura de Sebastián Edwards. Particularmente estas disculpas iban en esa misma línea. Y frente a ello hubo reacciones, y me quiero quedar un poquito con los planteamientos hechos por Palacio, en este caso la vocera de gobierno Camila Vallejo. Ella planteó que no basta con una disculpa a don Sebastián Edwards, sino que a las familias de los torturados, de las torturadas, de los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, todas las personas que han sido directamente víctimas de las atrocidades que cometió la dictadura civil y militar. Es parte, además, parte de lo planteado. También a propósito de Sebastián Edwards, esta carta respondía obviamente a Sebastián Edwards, quien aseguró en su momento en Tele 13 Radio que estaría dispuesto a votar por ella si es que aclara bien el tema de los muertos inevitables. Eso también para dar el contexto completo. Y bueno, teníamos ahí el planteamiento hecho por la vocera. También agregó que si es que la disculpa obviamente
es honesta, no basta con que sea a Don Edwards, tiene que ser a los González, a los Pérez, en fin, todas las familias que han estado durante años esperando la justicia, que fueron las que padecieron directamente, el horror de una política criminal desde el Estado para violar derechos humanos y de nuestros compatriotas. También la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, tuvo algunos apuntes al respecto en lo que tiene que ver con estas declaraciones y también la carta. En ese sentido, señaló, entre otras cosas, que en particular le cuesta creer los planteamientos hechos por Evelyn Matei. También lo recoge Tele 13 Radio este planteamiento, y lo quiero poner sobre la mesa el día de hoy a la hora de acompañar lo que son estas temáticas que de seguro van a seguir apareciendo al alero de la disputa presidencial. Cristian, me quedo contigo. Siempre me terminan retando cuando... Porque yo soy de opinión un poco más fuerte. La verdad las cosas es que, y recogiendo lo que decía Luz, ¿no es cierto?, un poco antes, y un poco lo que decía yo, la centro derecha siempre termina pisando un palito de la derecha más dura. Siempre, es inevitable, pareciera que hasta incluso lo hacemos a propósito. Sí. Esto en su momento se atribuyó para tratar de llegar al electorado, a los sectores que estaban mirando con mejores ojos a Castro. Sí, y a eso quiero ir yo un poco, la realidad de las cosas, y yo lo hice saber, porque hice conocida mi molestia lo más posible. Las declaraciones de Evelyn Matei fueron horribles, fueron pésimas, fueron unas declaraciones estúpidas, que es la realidad de las cosas. Uno no puede referirse a uno de los momentos más crudos de la historia chilena de la forma en la que ella lo hizo. Yo entiendo que salió también un montón de gente derecha a decir, es que es un poco tema de rigurosidad histórica, porque es como cierto que durante un periodo así siempre van a haber muertos. Y ahí queda un poco la discusión como para poder tirarle un salvavidas a lo que debe ser una pésima declaración. La realidad de las cosas es que yo creo que Evelyn Matei en su momento, y desde ahí en adelante fue caer en todas las encuestas, Evelyn Matei en su momento intentó hacer eso un poco como guiño a decir que si bien ella la acompaña a un sector mucho más liberal de la derecha, ella sigue siendo un poco la dama de hierro. ¿No es verdad? Y lo único que consiguió o que terminó por conseguir es dar a entender dos cosas. Primero, que se intenta mimetizar con la imagen de José Antonio Kast, que es esta imagen que un poco quiere ser como el representante de la derecha antigua, de la derecha de la dictadura, y al mismo tiempo quería dar a entender que ella todavía no estaba abandonando 100% lo que en algún momento fue ella en su juventud, porque Evelyn Matei en su juventud fue dirigente política durante la dictadura también. Y eso lo único que termina por hacer, primero, es profundizar una división súper fuerte en los chilenos y termina por pasar por encima de todos, que muy bien lo dicen ahí, de todos los compatriotas que también fueron o torturados o asesinados o desaparecidos. Y Evópolis sobre todo se ha esforzado durante toda su existencia a ser esa derecha que abandona la dictadura. Porque no somos una derecha que nace en dictadura, como es la UDI, como es Renovación Nacional, y no somos una derecha que va a estar militante a defender lo que ocurrió en la dictadura. En múltiples ocasiones, aunque se nos ha cuestionado un poco, ¿no es cierto?, esta idea de las credenciales democráticas, hemos marcado el punto de que esto no puede ocurrir. En su momento incluso se habló de dejar de apoyar la candidatura de Evelyn Matei por estas declaraciones. Fueron malas declaraciones. Evelyn Matei debió haber salido a pedir disculpas el mismo día y no haberse, ¿no es cierto?, un poco atrincherado y decir, no es culpa mía, no, es que no me están entendiendo. Fueron malas declaraciones. Debió haber salido a pedir disculpas antes. Luz, voy contigo ahora y quiero desarrollar un poco lo que fueron también esas declaraciones de la senadora Bodanovich. Ella decía, el problema es que la primera impresión se da una sola vez nomás. Me gustaría creer no solamente en Evelyn Matei, sino que en aquella derecha que representaba una derecha democrática, una derecha que era capaz de decir cosas como las que suscribió el expresidente Piñera antes de morir, de democracia siempre, y firmar esa carta, pero lamentablemente el único que hizo ese gesto fue él. Ningún presidente, ni RN, ni UDI, ni Evópolis, nadie firmó ese documento. Entonces me cuesta a veces creer a algunos de la derecha si no fueron capaces de suscribir un documento. Ahí también para poner sobre la mesa ese otro argumento. Sí, yo primero que todo agradecer que justo me tocó con Cristian este panel y la ecuanimidad y la claridad de principios que muestra, que precisamente yo creo que representan
lo que uno espera de Bópoli y lo que uno le genera tanta contradicción también en este apoyo a Evelyn Matei, porque efectivamente yo creo que las expresiones que ella utilizó en ese momento, efectivamente en forma, quizás las utilizó para asimilarse a José Antonio Kast y a este pinochetismo más expreso, digamos, y capturar a esa parte del electorado. Pero también hay una trayectoria detrás, digamos. Uno no puede solo decir que es una forma de... es una cosa publicitaria, porque también hay una trayectoria de pinochetismo de Evelyn Matei, y esa foto abrazando al dictador famosa y da vueltas por nuestro país todo el tiempo, y no es tan antigua, digamos. No es la Evelyn Matei jovencita del sí y el no, que un poco se trata de atribuir a la juventud ciertas posturas. Y eso es una gran contradicción, en definitiva, porque uno sabe que Bópoli intenta situarse en otro lugar y que sus militantes también tienen otras convicciones o muestran otras convicciones, y ahí yo creo que hace falta también ejercer ciertos límites, digamos. No estoy marcándole la pauta a un partido ni mucho menos, digamos, pero lo digo en general. Como en definitiva somos capaces como partidos de no sucumbir ante ciertas tentaciones de cálculos electorales, de mantener las vigencias, etcétera. Y creo que ahí es complejo. Bueno, y yendo a lo que señala la senadora Bodanovich, efectivamente a mí, desde un punto de vista de la responsabilidad que tenemos todos, pero en particular los partidos políticos y las personas que trabajan en política, de la defensa irrestricta de la democracia y los derechos humanos, yo creo que nos hizo falta, cuando ocurrieron estas declaraciones, una condena más transversal de todos los sectores al respecto. Y además esto nos recuerda, y esa falta de condena es muy coherente con lo que ocurrió el año 2023, donde cuando estábamos cumpliendo 50 años del golpe de Estado, no hubo de manera transversal una manifestación concreta de parte de todos los sectores políticos respecto de la no repetición de hechos como estos en nuestro país. Yo creo que ahí se marca quizás, para mí muy en lo personal, un momento casi de inflexión respecto de lo que estamos dispuestos a condonar en términos de hechos que atentan en contra de la democracia. Y no estoy diciendo que en ese momento todos justificaran, pero sí, yo creo que era el momento precisamente de marcar ciertos límites, de tener posturas claras, y donde efectivamente caímos en un espacio de relativización que nos hace muy mal como país y nos hace mal a todos los sectores políticos que creen en la democracia y que queremos seguir avanzando en la profundización de ella. Cristian, me quiero quedar con esa embajada que se hace a las bases, que de alguna manera no siempre una directiva, una primera línea de un partido político necesariamente representa el sentir de lo que son las bases de un partido político. Eso a propósito de lo que señalaba recién Luz en lo que es Bópoli particularmente. Me quiero quedar con eso. Y lo otro, a propósito de lo que planteaba la senadora Bodanovich, del timing con que se hace esta suerte de comillas mea culpa de la candidata, en un escenario donde además el tema de los apoyos, o al menos la presencia en las encuestas, ha ido en declive. Hablar un poquito de a qué responde también este mea culpa. Bueno, hablando de pauta, me encantaría yo a mí pautear las cosas. Lamentablemente solo soy coordinador, no soy presidente. Por eso me retan tanto. Yo creo que nuevamente, y recogiendo un poco la postura de la senadora Bodanovich, es difícil no encontrarle razón. Es muy complicado no encontrarle la razón, sobre todo porque, al menos de mi parte, para mí las credenciales democráticas o los valores democráticos, si uno participa en política, son obligatorios, no son suspensibles. Uno no puede en un momento estar a favor de ellos y al siguiente momento darse la vuelta, que es más o menos lo que ocurre mucho, sobre todo en la derecha. Al momento, cuando fueron los 50 años desde la dictadura, el Partido Republicano lo que hizo fue, desde su juventud, sacar un video que a mi juicio fue horrible, que era un video justificando el golpe de Estado, que era un video diciendo que las personas que participaron de la dictadura eran héroes, ¿no es cierto? Que poco menos eran mártires, y que las personas que o murieron o desaparecieron o fueron torturadas, bueno, algo habrán hecho. Que es un poco también la retórica mucho en la que juega el Partido Republicano, de trasladar la culpa de es que era tu obligación haber actuado de determinada manera para que eso no te ocurriera.
pero que quieren ser, ¿no es cierto?, los expertos en seguridad, lo que también es un poco contradictorio. Y también le ocurre, termina trasladándose, inevitablemente, termina trasladándose ese discurso hacia la derecha. Porque existe gente que es parte de la UDI, que es parte de RN, que quieren un poco acercarse a el sector del Partido Republicano porque pueden recoger votos, que también es una realidad. La derecha lamentablemente está plagada de mercenarios. Sí creo yo que las directivas de los partidos políticos suelen alejarse un poco de ese momento un poco más populista, al menos la directiva nacional con Juan Manuel o con la Macarena Cornejo. Ambos supieron llevar en su momento lo mejor posible las declaraciones de Matei, porque también obedecen un poco no solo a las bases, sino también a las orgánicas internas de los partidos, los consejos generales, tener que obligarse un poco a lo que dicen los principios fundamentales de Bópoli, y tener que guardarse a veces opiniones personales y tener que atenerse a las obligaciones que uno contrae previamente, sobre todo al momento que nosotros declaramos pública la candidatura de Elin Matei. Sí creo que efectivamente tuvo que haber habido una condena transversal a los dichos de Matei. Transversal. No solamente el hecho de que los militantes digan que eso estuvo mal, sino que la directiva salga a decir esto no debió haber ocurrido. Esta declaración no debió haber ocurrido porque no existió por parte de la UDI, no existió por parte de Renovación Nacional, el Partido Republicano caso omiso, porque ellos apoyan ese tipo de declaraciones, y desde Bópoli tampoco existió nada. Quizás, ¿no es cierto?, un par de parlamentarios salieron a decir que eso fue un error, que eso no debió haberse dicho, pero nunca salir a condenar no es que eso no debió haberse dicho, eso nunca debió haberse pensado, nunca debió haberse verbalizado, porque ese tipo de sentimientos, al momento en el que se verbalizan, suponen que de alguna u otra manera se sienten reales. Y de alguna u otra manera eso lo único que termina haciendo primero es acercarse a esos sectores un poco más fundamentales, un poco más extremos, y querer pisar el palito porque, y vuelvo a insistir, desde esas declaraciones de Elin Matei va a la baja. Luz, nos quedan los últimos minutos, te dejo ahí el tiempo para cerrar el bloque y el panel. Sí, yo creo que ahí hay algo fundamental respecto de este tipo de declaraciones y esta estrategia un poco de republicanos de volver al pinochetismo y justificar condicionar en definitiva la validez o la vigencia de los derechos humanos. Y aquí no hay que perderse, esto no tiene que ver solo con de aquí hacia atrás, es una forma de instalar un discurso que condiciona los derechos humanos a ciertas particularidades o a cierto contexto o a ciertas justificaciones. En definitiva, aquí no solo estamos hablando del golpe de Estado y la dictadura que ocurrió, sino cómo ciertos sectores políticos quieren instalar una idea de que los derechos humanos pueden ser transgredidos y pueden ser violados dadas ciertas condiciones. Y esas condiciones no están en control de ninguno de nosotros, digamos. Entonces, cuando como sector que sí cree en los principios democráticos, como partido político que sí cree en la democracia y en los derechos humanos, pisamos el palito, como dice Cristian, y nos plegamos a esos discursos, lo que les estamos entregando es carta blanca a este tipo de sectores para el día de mañana condicionar los derechos de las personas cuando hay alguna circunstancia que se les ocurra. Así lo hace, por ejemplo, Bukele con las cárceles en El Salvador, digamos. Es el mismo principio, es que bajo ciertas circunstancias el Estado está autorizado para transgredir los derechos de las personas. Y aquí no estamos hablando de que no deba controlarse la seguridad, estamos hablando de que podemos caminar, mascar chicle, respetar los derechos humanos de las personas, de todas las personas, ya sea las que delinquen y las que no, pero en definitiva no podemos permitirnos como sociedad que se instalen y se validen discursos que condicionan los derechos de las personas. Agradezco a Luz Raidel, Cristian Núñez, que nos han acompañado en el panel del día de hoy. Que estén muy bien y nos estamos reencontrando a futuro en nuevos paneles. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias.